Muy buenas tardes, Madrid. Muy buenos mediodías, Washington, D.C. Hoy tenemos un programa especial de domingo con una invitada especial en este Totem Live de este domingo, que no solamente es un domingo porque es especial, sino porque además es Día de la Madre, así que mandamos un saludo muy especial a todas las madres y especialmente a la madre que nos acompaña hoy, que no nos acompaña solo por ser madre, sino por su inmenso talento y una trayectoria increíble. Ahora les cuento más sobre ella, pero primero quiero darte la bienvenida, Alejandra Luzardo, desde Washington, D.C. Muy buenas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad que es un placer para mí estar acá y estoy súper emocionada primero de felicitarte por darme una oportunidad en este programa, pero además felicitar a todas las mamás, que es un trabajo, es el Buenísimo. mejor trabajo que puedes tener. Excelente, totalmente de acuerdo. Y ya que abrís la puerta a hablar de las mamás, les cuento que Alejandra tiene un trabajo de los más apasionantes que me llamaron la atención porque ella gestiona o conecta o inspira todo lo que es creatividad e innovación a las mentes creativas e innovadoras en prácticamente toda la región, Latinoamérica y Caribe, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Y justo antes de apretar el botón de Go Live, estábamos hablando del rol de la mujer en la creatividad y la innovación. Así que si querés podemos empezar por ese lado. No, excelente, excelente. Mira, en América Latina tenemos tanto talento, lo que sobra es talento, ¿no? Y creo que más que nunca nuestro rol como Banco Interamericano y yo personalmente es darle visibilidad a estos talentos, ¿no? Lo que sucede por lo general es que cuando hacen, por ejemplo, un evento o cuando escriben un libro, siempre vemos que hay los talentos femeninos no se ven plasmados en estas publicaciones o en estos eventos, entonces siempre tratamos de darle visibilidad para que la gente se sienta reflejada. Si ellas lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no, no? De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y es interesantísimo que finalmente podamos llegar a un punto de encuentro en donde se vea verdaderamente reflejado en que toda la población mundial es 50% hombre, 50% mujer y que eso se pueda reflejar en casi todos los ámbitos de la vida, ¿no? No solamente por ser hombres o mujeres, sino porque es un poco el reflejo de una sociedad global y que tiende a buscar esa equiparación en ámbitos que todavía están muy desequilibrados. Uno de ellos es las industrias tecnológicas o el entretenimiento. Pero bueno, de a poquito me estabas contando que cada vez hay más mujeres ocupando un rol cada vez más relevante. Totalmente, totalmente. De hecho, cuando hicimos el libro de videojuegos, por ejemplo, un tema que por lo general la gente tiende a pensar que es absolutamente masculino, les cuento que en realidad casi que el 50% de jugadores de videojuegos son mujeres y nos encontramos con 26 mujeres latinoamericanas que de verdad están haciendo la diferencia, ya sea siendo CEO de sus compañías, o como ilustradoras en toda la cadena de valor de los videojuegos vemos una cantidad de talentos increíbles, ¿no? Y a lo largo de diferentes iniciativas que hemos desarrollado en el BID, como Idear Soluciones, que es un evento de innovación, otro tipo de publicaciones, 50 innovaciones que no sabías que eran de América Latina, vemos que hay mujeres impresionantes cambiando la vida de muchos, la verdad. Antes de seguir conversando con esta interesantísima mujer, tenemos que decir que la conversación de hoy, el Totem Live de hoy, está apadrinado por nuestro querido Santi Peidró, que tuvo la excelente idea de conectarnos y yo en una conversación con Alejandra quedé absolutamente enamorado de la forma en que cuenta las cosas que hace y en cómo las hace, así que le mandamos un abrazo muy fuerte hasta Madrid a Santi Un por ser abrazo. el padrino de esto. Eh, Decime una cosa, Alejandra, ¿cómo es visto desde alguien que nace y crece en Latinoamérica, vos en tu caso en Venezuela, y luego se va a Washington, D.C., en donde hay una mirada mucho más global del continente quizás? Eh, el continente latinoamericano y el Caribe, como bien apuntabas, rebosa talento, pero tiene que haber alguna razón por la cual ese talento o no se termina canalizando bien, o hay algo que frena esa posibilidad de desarrollo y crecimiento, o por lo menos esa es mi percepción. Quería preguntarte, ¿cómo ves vos la posibilidad de evolucionar ese talento individual quizás a un talento más colectivo, pero también más aterrizado luego a proyectos concretos que permitan ese desarrollo más orgánico y sostenido y sostenible de la región? Sí, yo creo que si comparamos lo que sucedió en Silicon Valley en su momento, ¿no? En el que
pudo atraer tantos talentos de otros países. Yo creo que nosotros estamos hoy en día en una posición muy importante para también traer talentos. Sabemos que el tema de migración no es un tema menor, cada vez vemos cómo talentos de diferentes lugares viajan a América Latina y creo que ahí hay una gran oportunidad. La gran diferencia es cómo hacemos para que esos talentos no se vayan a otros lados, ¿no? Sino que se queden en Latinoamérica, ¿no? Y creo que todo lo que está sucediendo ahora, trabajar de casa, la gente está como apreciando también más el hecho de que puedes trabajar de cualquier parte del mundo. Es algo que culturalmente no estábamos tan acostumbrados, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, eso creo que puede sumar al interés de la gente de alguna manera contratar a talento latinoamericano. Pero hoy en día, como te lo mencionaba antes, en muchas de las publicaciones que hemos hecho, en el caso del sector audiovisual y de los videojuegos, hay muchísimo talento latinoamericano trabajando de América Latina que se desconoce. No sabemos que estos productos tan relevantes que venden millones de dólares en el mercado son hechos por latinoamericanos. Y parte de nuestra misión es darlos a conocer. Creo que ustedes, que están en el medio de comunicación, tienen un rol importantísimo de poder seguir desplamando, o sea, dándole visibilidad a todos estos talentos, ¿no? Sí, y también creo que todos aquellos que hemos nacido, crecido y seguimos tan conectados a la región latinoamericana, no solamente queremos hacerlo, sino que sentimos que tenemos algún tipo de compromiso para poder devolver parte de lo que hemos recibido. Alejandra, una de las cosas que me interesó mucho, no sé por qué, cuando lo leí me acordé de Steve Jobs, eh, que mencionabas en algunos de los interesantísimos documentos que me compartiste, eh, cómo podemos encontrar esa intersección en las industrias creativas entre la tecnología, el arte y el emprendimiento. Me gustaría si nos podés ampliar un poquito eso que me pareció súper atractivo. Sí, es súper interesante porque tenemos la tendencia a pensar que la cultura es algo separado y la tecnología es otra cosa distinta, ¿no? Y el arte, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta nosotros cuando comenzamos a estar buscando todos estos talentos es que donde estaba ese wow factor, ese algo distinto, venía del sector de las industrias culturales y creativas. Y es ahí cuando comenzamos a indagar más, bueno, pero muchas de estas, no queremos decir todas, tienen el tema de tecnología muy desarrollado, ¿no? Si tú vuelves atrás y comienzas a evaluar cuáles han sido las empresas que realmente cambiaron el paradigma, han sido YouTube, Spotify, son empresas que cambiaron sectores que se hicieron por muchísimos años de la misma manera y todas estas vienen del sector creativo. Hoy en día, una de las empresas que tiene mayor evaluación en el mercado viene del sector creativo, como TikTok, ¿no? Que es una empresa que tiene que ver con comunicaciones. Entonces, básicamente la gran pregunta es cómo nos encontramos. El sector cultural, de alguna manera, está hoy en día, sobre todo con lo que está sucediendo, los teatros, todo lo que tiene que ver también con las experiencias en vivos, están buscando una manera de reinventarse y la tecnología les da una oportunidad para esa reinvención. No solamente cómo se hace la transacción de esta experiencia, pero también buscar diversificar su mercado. Si antes era ir a algo en vivo, ahora cómo hacemos para que exista algo que se complemente, pero que sea único a través del mundo de la tecnología, ¿no? Sí, sí, interesantísimo y de hecho hemos hablado en algunos Totem Live con personas de la cultura como Ara Malikian o como Zapata Tenor, hoy mismo como Nata Moreno, hablando de los desafíos que la cultura tiene por delante en este contexto y más allá. Y una de las personas que pasó por aquí, Natalia Bayona, de la Organización Mundial del Turismo, me decía algo así como que innovation is the new normal. Ahora ya no es algo que uno se tiene que plantear como alternativa, sino que hoy hay que innovar o innovar. ¿Y cómo se fomenta? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo foster innovation para aquellos que no lo hayan hecho hasta ahora o no tengan claro cómo hacerlo? ¿Vale? ¿Cuál es tu sugerencia o tu consejo para ellos y ellas? Sí, mira, fíjate que yo creo que cualquier persona que tenga un negocio en este momento tiene que pensar en innovar. Porque sobre todo ahora, después de haber pasado todos estos días que vamos a seguir pasando en cautiverio, como digo yo,
vamos a tener unas necesidades distintas, ¿no? Muy diferentes. Y solo para poder lograr cautivar a estas personas, a estos nuevos compradores, a estos nuevos educadores, vamos a tener que innovar, ¿no? ¿Cómo cultivar la innovación? Con la curiosidad. Yo creo que es algo que deberíamos aprender desde que nacemos. Los niños ya son curiosos desde que nacen. Quizás las personas cuando van creciendo comienzan de alguna manera a limitarse, a cerrarse, o a tratar de ponerse en una caja de diferentes sectores de la vida, y eso de alguna manera nos aleja de la innovación. Pero creo que en América Latina innovar tiene que venir desde diferentes partes del sector privado. El sector privado cumple un rol muy importante de poder atraer a empresas más chicas para lograr esta innovación y viceversa. Y las empresas más chicas como startups o emprendimientos o pymes, de alguna manera sintonizarse con corporaciones más grandes para aprender también todo lo que tiene que ver con mercados globales, etcétera, ¿no? En el mismo Banco Interamericano tenemos una iniciativa que viene desde nuestro sector, que realmente lo que trata es atraer innovaciones para inspirarse o para trabajar con ellas. O sea, creo que hoy en día ninguna empresa va a poder sobrevivir si no logra innovar, ¿no? Y muchas de estas innovaciones vienen del sector de las industrias culturales y creativas. Y eso es lo que es para nosotros un poco magia, ¿no? Porque a veces era un sector que se consideraba más como algo lindo para tener, pero no se veía que podía tener un impacto económico y social. A veces necesitamos que haya gente como vos y tu equipo que descubran, ¿no? Que corran ese velo quizás de desconocimiento para entender el impacto que puede tener este tipo de industrias o sectores que no se veían como mainstream, y nos damos cuenta claramente que pueden transformar e impactar y también crear y construir futuro. De hecho, una de las cosas que me generó mucha inquietud y que te quería preguntar es, ustedes hablan de fórmulas creativas para mejorar vidas en Latinoamérica y Caribe. Me encanta esta idea de cómo a partir de la creatividad se puede mejorar e impactar en la vida de las personas. ¿Cómo se hace o qué ejemplos hay o qué caso te viene a la cabeza de cómo habéis impactado mejorando algo a partir de la creatividad? Mira, fíjate que Fórmulas Creativas fue una iniciativa muy interesante que hicimos con el Instituto del Futuro de Silicon Valley. Sí, 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 sí. Y básicamente la idea era poder posicionar el sector de las industrias culturales y creativas con el mundo del desarrollo y realmente entender cuál era ese valor que traía la industria. Y ahí lo que nos encontramos fueron varias cosas, que esta publicación se hizo hace un tiempo atrás, pero que hoy en día es como, tienen que volverla a leer porque realmente es impresionante lo que se plasma allí, ¿no? Cosas como cómo vamos a hacer con todo el tema de los freelancers que están viviendo en un momento tan crítico, todos estos trabajos que lamentablemente pues no pertenecen a nada, son trabajos informales y que no son reconocidos. Entonces ahí hablamos un poco sobre cómo la parte de las cooperativas culturales pueden ayudar de alguna manera a que moviéndose hacia adelante, hay muchos países que ya lo están haciendo de esa manera, pero puedan ayudar a estos freelancers. También hablamos de cómo, por ejemplo, el tema de el pago hacia los creadores. Anteriormente ser creador era algo medio elitista, ahora todos somos creadores. El Internet nos abrió la capacidad de crear lo que queramos, desde música, cine, películas, cualquier cosa. Pero cómo también estos creadores pueden recibir pagos por sus creaciones, ¿no? Entonces ahí también explicamos un poco de cómo realmente las políticas públicas que puedan de alguna manera validar o cambiar cómo realmente funciona este mundo van a ser claves para poder reconocer pagos para estos nuevos creadores, ¿no? Me encanta el concepto de creador. Me parece fabuloso. Yo descubrí la diferencia entre alguien que escribe, entre un escritor y un autor cuando publiqué mi primer libro. Cuando te piden de hacer la bio, dije, ¿qué pongo? ¿Escritor o autor? Y no sabía cuál era la diferencia. El escritor escribe, pero el autor, además de escribir, crea algo que no existía. Con lo cual me encanta este concepto de que todos somos creadores y todos podemos crear cosas. Entre una de las cosas que creaste, Alejandra, con tu equipo, es los videojuegos no son un juego, que de repente nos abrió la mirada y captó la atención de muchas personas que veíamos el videojuego simplemente como un entretenimiento para pequeños. Pero bueno, explícanos en realidad cuál es el impacto verdaderamente social y económico que los videojuegos están teniendo y van a tener. Sí, lo anecdótico de este proyecto
es que, imagínate, un banco de desarrollo pensar en los videojuegos o darle una mirada a los videojuegos no ha sido algo fácil, ¿no? Pero de eso se trata, de buscar qué es lo que trae este fenómeno social, porque es un fenómeno social. Tenemos dos opciones, no mirarlo e ignorarlo o de alguna manera ser parte de esto, tratar de entenderlo y ver qué puede traer positivo al mundo del desarrollo. Y los videojuegos, cuando hicimos toda esta publicación, obviamente es uno de los sectores que crece con mayor velocidad. América Latina es el número 3, después primero está Asia, Estados Unidos y luego América Latina, pero trae muchísimas cosas positivas, tanto en la educación, en la salud. Por ponerte un ejemplo, todo el tema de simulaciones, por ejemplo, que se crearon para los juegos. Estas simulaciones hoy en día se usan para aprender a hacer una cirugía, para aprender a poner inyecciones para los enfermeros, para de alguna manera que ellos pudieran practicar antes realmente de ir a hacerlo de manera real. Y todo, o sea, eso es un segmento, pero al mismo tiempo esta industria de los videojuegos está impactando la misma industria del entretenimiento. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo cómo los videojuegos, por el hecho de cómo se cultivan o cómo se desarrollan, han creado una tecnología en la que tú puedes filmar estos videojuegos todos en 3D al mismo tiempo, ¿no? Hoy en día la industria del cine, sobre todo ahora con la pandemia, está viendo toda esta metodología. Fíjate que antes usábamos lo que eran los screen verdes atrás para filmar y luego ponías dos escenas, exactamente, podías dos escenas. Bueno, esto ahora es con pantallas súper poderosas, puedes filmar de una, todo como si estuvieras en vivo y realmente es una cosa impresionante y todo eso viene de los videojuegos. Entonces, ¿cómo mirar realmente esta tecnología como una opción para el mundo del desarrollo y para otras empresas distintas o nuevas, ¿no? Y de eso se trata este libro, analizar a los talentos, darles visibilidad a las mujeres, pero también hablar de todo el tema de la educación, de cómo hay videojuegos que hoy en día se han desarrollado para darles visibilidad a problemáticas sociales como la violencia doméstica, etcétera, ¿no? Bueno, está claro que la contribución y la aportación de este mundo del entretenimiento queda claro que no es solo para entretener, sino que tiene un impacto mucho más amplio y profundo y que seguramente si todos entendiésemos cómo podemos optimizar y utilizar en el mejor de los sentidos todas estas nuevas tecnologías, podríamos ayudar muchísimo, ¿no? Porque los chicos, sobre todo los más jóvenes, pero no necesariamente los más jóvenes, pasan muchas horas frente a este tipo de entretenimiento y poder meter temas de educación, de concientización, etcétera, etcétera, podrían ser una oportunidad muy grande. Sobre lo que hablabas recién, bueno, recién me acordaba de una película que se acaba de estrenar en Netflix con el tipo que hace de Thor, que tiene que ir a rescatar a alguien ahí, creo que es en la India o en Bangladesh, y la película es un videojuego, es literalmente estar adentro de un videojuego, está todo el día tirando tiros, pero bueno, lo dejamos para otro momento. La pregunta que te quería hacer es, Alejandra, vos estás en un país anglosajón, para mí los mejores marqueteros del mundo, no hay gente que haga mejor marketing que los norteamericanos, pero una cosa que me encuentro frecuentemente, y esta es la pregunta concreta, es ¿por qué lo anglo tiene mejor prensa que lo latino? Si en muchos aspectos los latinos son iguales o mejores que los anglos haciendo un montón de cosas. ¿Por qué crees que se da esta circunstancia? ¿Nos vendemos mal? ¿Nos compran peor? ¿Los medios no juegan el rol que tienen que jugar? ¿Es un tema puntual? ¿Es mejorable? ¿O crees que esto va a ser parte del futuro y no hay manera de cambiarlo? Porque, mira, y esto te lo digo de verdad, que en América Latina tenemos ese grave problema de no reconocernos a nosotros como talento. Entonces creo que el hecho de que cada país pueda saber, si tú vas hoy a Argentina y dices, dime 5 talentos creativos o 5 talentos tecnológicos, etcétera, quizás algunas personas no tengan ni idea. Habrán otros que están metidos en el mundo de la innovación y la tecnología y lo sabrán. Pero cómo poder bajar esta conversación a un nivel donde todo el mundo sepa cuáles son las cosas nuevas, cuál es el talento que tenemos en nuestros países. Igualmente ver a la región como un todo, ¿no? Y eso no quiere decir que ahora todos vamos a ser iguales en América Latina, para nada, pero sí poder conocer los talentos regionales, a nivel regional. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que quizás acerca de un museo, lo más seguro es que piensen en un museo en Francia, en España, no van a pensar en un museo
de Latinoamérica. Y sin embargo, por ejemplo, en el tema de los teatros, sabemos que Argentina tiene la mayor cantidad casi que de teatros del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros mismos aprendamos de todos nuestros países y de todas las cosas tan maravillosas que tenemos? Y eso tiene que empezar desde casa. Yo creo que para poder competir en el mundo global tenemos que solidificar nuestro mundo regional, ¿no? Maravilloso. Y sobre eso me decías algo justo antes de salir al aire, que uno de los grandes desafíos que tenemos también, o responsabilidades, como quieras llamarlo, es descubrir, cultivar y promover lo nuestro, lo latino, que es una responsabilidad de todos. No puede solamente un banco o una persona o un equipo hacerlo, ¿no? Es convencernos y poder no solamente descubrir, sino cultivar y promoverlo. Totalmente, totalmente. Fíjate que hoy en día los emprendimientos, que en su mayoría, lamentablemente, pues quizás muchos de ellos van a tener que cerrar sus puertas, pero creo que nosotros como individuos podemos hacer una gran diferencia cuando compramos lo local. ¿Por qué no darle más importancia a lo nuestro que a las otras cosas, ¿no? Yo creo que esto es algo, un cambio cultural, es un cambio que no se va a solucionar de un día para otro, pero se tiene que empezar en algún momento por algún lugar, ¿no? Entonces, poder promocionar lo local, lo nuestro café, nuestra comida, nuestra gastronomía, que es increíblemente, es tan emocionante realmente ver todas las cosas que hay en América Latina, nuestras culturas, nuestros ancestros, todo lo que se trae. Yo creo que ahí las industrias culturales y creativas tienen un rol protagónico para dar a conocer como nunca antes lo que es realmente de nuestra región, ¿no? Pero nosotros como individuos, como compradores, pensarlo y decir, ok, ¿a cuántas personas yo estoy ayudando cuando compro este pequeño producto que viene de las artesanas de Guadalajara o de cualquier otro lugar de México, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el cambio que necesitamos para realmente y querer más lo que nosotros tenemos bien de cerca. A veces estamos ciegos de ver lo que tenemos cerca y siempre queremos ver lo que está muy lejos. Bastante de acuerdo, ¿eh? Bastante de acuerdo con eso. Alejandra, en este contexto donde un montón de gente descubrió lo digital, otros echan más de menos que nunca lo físico, se abre un universo absolutamente desconocido sobre nuevas oportunidades, como bien vos apuntabas, muchas compañías van a cerrar, muchas compañías van a comenzar. Y seguramente gran parte de lo que conocíamos como la normalidad se va a transformar y evolucionar. Si vos estuvieses ahora adelante de una audiencia internacional y la gente te preguntase, Alejandra, ¿cuáles son los soft skills más importantes para los próximos 10 años? ¿Qué cosas hay que tener sí o sí, ya sea para crear una compañía nueva o transformar una existente o investigar o curiosear, o ser un creador que pueda verdaderamente aterrizar las ideas de la cabeza a la realidad? ¿Qué le recomendaría a Alejandra Luzardo? Bueno, lo primero es pensar que lo vas a hacer, ¿no? Y no ponerte como un obstáculo o un no, que alguien te diga que la verdad que nadie tiene la respuesta a nada en este momento, ¿no? Solamente tú con tu esfuerzo, con tu perseverancia. Eso es lo primero. Lo segundo es entender realmente si vas a crear un producto, para quién los estás creando, ya que esto es una de las grandes dificultades que a veces existen en los emprendimientos, no saben a quién van a vender estos productos, ¿no? Y lo tercero, pensar que también sabemos que el tema de financiamiento es un tema muy, muy complejo en nuestros países, pero también hay que ser creativo, ¿no? Y hay muchas nuevas formas de poder encontrar ese financiamiento, así que creo que no darse por vencido y que lo hagan, o sea, no esperar. Brutal, brutal. Alejandra nada más y nada menos que junto a su equipo tiene que escuchar, inspirar, conectar innovación, creatividad y emprendimiento y hacer que las cosas sucedan en Latinoamérica. Nada más y nada menos. Una tarea muy sencilla, ¿no? Sí, así es. Andy, te quería contar que en ese mismo universo, en ese mismo camino de poder darle visibilidad a los talentos, también estamos muy comprometidos en empoderar estos talentos, ¿no? Y casualmente hace poquitas semanas atrás lanzamos un MOOC donde la gente se puede inscribir gratuitamente para entender mejor lo que son las industrias culturales y creativas. Está enfocado a emprendedores, a NGO, a gente que tiene que ver con el mundo del desarrollo, a policy makers, o sea, de verdad que está Buenísimo. increíble y los invitamos a todos a que sean parte de esto.
¿Cómo se pueden dar de alta en este curso online, por traducirlo de una manera sencilla? ¿Dónde tienen que entrar para poder darse de alta o registrarse? Mira, nosotros vamos a poner en este video después, vamos a poner el link abajo para que todo el mundo se Buenísimo. pueda registrar. Excelente, excelente. Bueno, Ale, hemos llegado al final de esta conversación, no de futuras conversaciones. Me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero intentamos ser bastante rigurosos, y digo intentamos, no siempre lo logramos con el tiempo. La idea original fue hacer conversaciones de 19 minutos, por el COVID-19 vamos 25, pero bueno, valió la pena cada segundo y cada minuto de más. Me encanta el trabajo que haces, lo admiro muchísimo. Agradezco a Santi que haya tenido esa buena idea de conectarnos, y espero y deseo de todo corazón que todo esto, que es un esfuerzo difícil, porque siempre la innovación tiene más enemigos que amigos al principio, porque todo lo nuevo genera un poquito de rechazo, ¿no? No sé si vos lo sentís así, pero me da la sensación de que todo lo que vos proponés como ideas nuevas, lo primero es eso no, y después cuando todo el mundo ve que funciona, dice, eso sí, qué bien, Alejandra. Exacto, sí, la verdad es que yo siempre tengo para mí misma, ¿no? De alguna manera a veces te metes con todas estas ideas nuevas y que obviamente no van a ser aceptadas en su primer momento, pero lo que me digo es, si supiera realmente lo que va a pasar es porque no es tan innovador. Entonces yo creo que parte de Brillante. ese desafío es que no sabes realmente lo que va a suceder con este tipo de iniciativas o de productos o de proyectos, ¿no? Así que hay que seguir adelante, hay que realmente buscar. Y una cosa que sí he aprendido mucho, y eso también les puede servir a otros, es a veces cuando estamos metidos en un tema, siempre tratamos de buscar o hacer investigación de esa temática. Y creo que realmente la magia está en buscar otros temas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, y es ahí cuando realmente se producen estos clics y dices, ah, mira, esto que viene de un sector totalmente diferente al mío, lo puedo traer, este aprendizaje lo puedo traer a este otro sector, ¿no? Entonces creo que esa combinación de esos mundos desconocidos cuando se encuentran es realmente donde hay esa innovación. Maravilloso. Y con eso terminamos el Totem Live especial de domingo y también de Día de la Madre, con esta invitada especial y madre y fenómena creadora, creativa, innovadora, Alejandra Luzardo. Un saludo y un abrazo muy fuerte hasta Washington, D.C. Que tengas un excelente resto de domingo, y te agradezco muchísimo que nos hayas iluminado con conceptos tan poderosos que vamos a procesar en los próximos días con más tranquilidad. Muchísimas gracias, Andy. Un placer realmente estar acá. Hasta la próxima. Feliz Hasta domingo luego. para todos. Acabamos por ahora el Totem Live de hoy y seguimos muy pronto con más personas extraordinarias como Alejandra. Que estén muy bien.